Incluso los átomos poseen un cierto grado de inteligencia. Thomas Edison. Para comenzar a entender la magnífica fiebre que es la conciencia, debemos tratar de entender los sentidos y lo que nos puede decir sobre el mundo deslumbrante que tenemos el privilegio de habitar. Diane Ackerman Michal Pollan, autor de The Omnivore's Dilemma, y The Botany of Desire, ha señalado eso durante mucho tiempo. Incluso el mencionar que las plantas podrían ser inteligentes era una forma rápida de ser etiquetado como un chiflado, pero resulta que las plantas pueden aprender, comunicar, e incluso sentir. También pueden ver, oler, y recordar. Esto definitivamente no es una noticia que la industria biotecnológica quiere destacar. Las plantas tienen cerebros. En un campo emergente denominado neurobiología de la planta, un nombre un poco inapropiado ya que las plantas no tienen neuronas o cerebros, se aprendió que la gente que reproduce música para sus plantas, o entienden que nuestras acciones pueden afectar la nutrición de la planta por ejemplo, no son chiflados en lo absoluto. Ver también. ¿Las plantas tienen conciencia e inteligencia? Las plantas tienen estructuras análogas a nuestro cerebro y neuronas. Tienen una forma de absorción de información e incluso lo comparten con otras plantas. Normalmente se necesita un cerebro para hacer eso, pero a medida que estamos aprendiendo en nuestra comprensión progresiva de la conciencia, no necesariamente lo es. Las plantas incluso sienten emociones como el dolor, como cuando una oruga está a punto de masticar sus hojas, así que no hay duda, saben cuando están a punto de ser bañados en venenos agroquímicos tóxicos. Eso también tiene un poco de sorpresa desagradable teniendo en cuenta que casi 1 millón de acres de la selva amazónica han sido eliminados en los últimos años, matando a todo tipo de vida vegetal y animal en el proceso, cuando uno se da cuenta de que los árboles de los bosques en realidad hablan entre sí. Una red de micelio de setas que crecen en el suelo del bosque actúan como Internet, proporcionando una autopista de la información a los árboles en los sistemas forestales. Los árboles comparten nutrientes e información en esta relación de beneficio mutuo con los organismos. Con los transgénicos destruyendo la microbiota y matando la diversidad genética, esto podría significar que estamos literalmente amordazando a los árboles y flores. El ecosistema de Gaia, el sistema autoorganizado que conocemos como la Tierra, nació con el surgimiento de la comunidad bacteriana global. Esa comunidad bacteriana sigue siendo el fundamento de este mundo. Es Gaia. Es la red interconectada de millones de biopelículas bacterianas, bacterias individuales, y simbiogénesis, generadas por bacterias, las formas de vida complejas que se encuentran en lo profundo de la corteza de la Tierra, quizás hasta en 5 kilómetros, cubre toda la superficie del planeta, y se extiende por lo menos 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. La Tierra misma tiene alrededor de 4,5 mil millones de años de edad, pero en algún momento de su primera mitad de 1.000 millones de años de existencia la vida bacteriana surgió. Stephen A. Rothbunner, autor de Plant Intelligence and the Imaginal Realm, Beyond the Doors of Perception into the Dreaming of Art. Lo que los poderes fácticos están haciendo a las plantas es exactamente lo que están intentando hacer a nosotros, hacer una población dócil, con información controlada y automatizada como robots que sea fácil de controlar y fácil de enfermar. Las plantas son, posiblemente, incluso más inteligentes que nosotros. Además de tener un sentido de la audición y el gusto, así como la capacidad de aprender y recordar, sentir dolor, y comunicar, ellos también perciben la gravedad, la presencia de agua, y puede sentir cuando una obstrucción está en el camino de su sistema de raíces, lo que impide su crecimiento. Las raíces de una planta pueden incluso cambiar de dirección para tratar de evitar estos obstáculos. ¿Las plantas aprenden de la experiencia? ¿Por qué nosotros no? La bióloga Mónica Gagliano de Australia presentó una investigación que sugería que la planta Mimosa pudica puede aprender de la experiencia.
El mero hecho de sugerir que una planta podía aprender era tan controvertido que su trabajo fue rechazado por 10 revistas científicas antes de que finalmente sea publicada, pero la prueba está ahí para que todos lo vean. Además de generar compuestos que son anestésicos para nosotros, uno puede poner a una planta fuera usando anestésicos utilizados tradicionalmente en las cirugías. Ellos no tienen células nerviosas, pero ellos pueden incluso producir neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Estos son los neuroquímicos de la felicidad. Las plantas también incluso responden a nuestras emociones. Las plantas reaccionan a los pensamientos, buenos o malos, de los seres humanos que están en las proximidades y, en el caso de los seres humanos que les son familiares, ellos reaccionan desde grandes distancias. Ella demostró que las plantas incluso recuerdan la información por más tiempo que las abejas. Las plantas tienen la capacidad de resolución de problemas, y recuerdan los acontecimientos estresantes. Incluso ellos también ejemplifican una interconectividad con una gama sorprendentemente compleja de actividad eléctrica y rítmicas. Podrían incluso ser capaces de predecir los terremotos cuando son inminentes. Los árboles pueden trabajar con la tierra como un organismo dinámico para comunicar cualquier número de piezas importantes de datos. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo podemos ignorar el trabajo científico que sugiere que los productos químicos biotecnológicos dañan el sistema inmunológico de una planta? La ruta del ácido shiquímico está implicado en la síntesis de la planta de ciertos aminoácidos y se ve afectada negativamente por herbicidas como el Roundup. Es, después de todo, muy similar a cómo funciona nuestro propio sistema inmunológico. Una experiencia inicial con insectos o bacterias puede ayudar a las plantas a defenderse mejor en futuros ataques por parte del mismo depredador. Así, mientras que una planta de mostaza podría no responder la primera vez que se encuentra con una oruga hambrienta, la próxima vez elevará la concentración de productos químicos de defensa en su sistema una vez que convierta sus, una vez deliciosas, hojas en una comida desagradable, tóxica. Los científicos de la Universidad de Missouri llaman a esto cebado, pero es solo uno de los muchos cientos de fenómenos de inteligencia de la planta que apenas estamos empezando a comprender. Si una planta responde a las vibraciones, ¿podría no responder a las malas hierbas que inducen el monocultivo y el uso abundante de pesticidas y herbicidas? Podemos imaginar aplicaciones de donde las plantas podrían ser tratados con sonido o manipuladas genéticamente para responder a ciertos sonidos que podrían ser útiles para la agricultura, dijo el autor del estudio y biólogo Heidi Appel. Una vez más, los científicos están ansiosos por jugar con algo que ya es mucho más sofisticado de lo que ellos incluso saben. Las plantas crecen en alineación con el código de Fibonacci. La geometría divina. Por otra parte, el crecimiento de plantas se rige por la secuencia de Fibonacci. Esta es una forma de geometría divina. La secuencia de Fibonacci regula la colocación de las hojas a lo largo de un tallo, asegurando que cada hoja tiene el máximo acceso a la luz del sol y la lluvia. Si se mira hacia abajo a lo largo de un tallo, las hojas o ramas emergerán en espiral de tal manera que si cuentas desde una hoja que se alinea directamente debajo de él, el número de hojas entre ellos y el número de veces que el grupo de hojas se espira alrededor del tallo, ambos serán los números de Fibonacci. Cuando las empresas de biotecnología empiezan a meterse con este plan divino, ellos alteran la secuencia perfecta de las hojas, el número perfecto de flores que aparecen en un tallo, y así sucesivamente. La proporción áurea es deformada por Monsanto, Dow, Syngenta, y otros. La doble espiral que aparece en todas las plantas desde los cactus a la piña hasta los conos de pino es parte del plan divino de la creación. Lo que hace la biotecnología no. La música de la creación, la razón de que las plantas responden a las emociones humanas, e incluso vibración armónica, tales como las que se encuentran en ciertas piezas musicales, es porque son parte de una inteligencia más grande. En la historia de la creación del Vishnu Purana, lo primero que se manifiesta en el comienzo de nuestro ciclo cósmico es la inteligencia cósmica.
De esta inteligencia cósmica emanan las inteligencias individuales de todas las entidades existentes en el universo. Esto significa que las plantas están incluidas. Elias Tempton, un cultivador de cannabis, reproduce chopping para sus plantas durante casi 10 horas al día. Dice que en comparación con las plantas a las que no se reproduce música clásica, sus plantas de cannabis tenían pieles más gruesas y eran más turgentes en su estructura de la hoja. Matt López, un conocido cultivador de la Nordhernlicht, comparte la misma práctica. Yo reproduzco constantemente música para mis plantas e incluso cuando salgo en el día, y reproduzco música para ellos toda la noche también. Durante el día, cuando Matt se encuentra en la granja de cultivo, reproduce de todo, desde Johnny Cash hasta ópera. Pero cuando él sale en el día deja a las plantas de marihuana con música clásica, como Beethoven o Mozart. He leído que las plantas responden a las ondas sonoras y vibraciones, y eso es lo que los hace crecer. Ayuda a las plantas a crecer más rápido. Si las plantas son tan inteligentes, ¿no deberíamos nosotros mismos crear un entorno más hospitalario en el que ellos puedan crecer?